16 y vamos a estar leyendo del versículo 28 al 31. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 28 al 31. Y mientras lo encuentra, le damos la bienvenida en esta tarde. Dios les bendiga. Qué bueno que podemos estar reunidos en este lugar para alabar al Señor. Damos también la bienvenida a cada persona que nos acompaña a través de esta transmisión. Quédese con nosotros y vamos a alabar juntos al Señor. Primer libro de Crónicas 16, 28. Me indica con un amén si ya lo tiene listo. Dice así la palabra del Señor. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Y digan en las naciones, Jehová reina. Jehová reina. Amén. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Entonces vamos a alabar juntos al Señor. Vaya con nosotros en esta oración. Te damos gracias, Señor, esta tarde. Venimos delante de tu presencia, agradecidos, Señor, por la oportunidad que nos das de un día más estar en tu casa. Venimos, Señor, con todo el corazón dispuestos a alabarte, Señor, a exaltarte, a darte la gloria y la honra. Te damos gracias en esta tarde, Señor. Nos ponemos en tus manos. Bendice todo lo que se lleve a cabo. Bendice, Señor, al que está presente, aquellos que, Señor, están desde su casa. Bendice de igual manera sus vidas. Sea tu Espíritu Santo, Señor, que se manifieste de una manera especial en medio de nosotros, llenando nuestras vidas, Señor, tocando los corazones, ministrando, Señor, en esta hora. Te damos gracias, Señor, y nos reunimos, Señor, con el único propósito de alabar, exaltar y bendecir tu nombre, porque tú vives y reinas por siempre. Te adoramos, oh Señor. Y todos decimos amén. Gloria al Señor. Así vamos a alabar al Señor. Amén. Vamos a exaltarle con todo nuestro corazón y vamos a decir: Señor, esta canción es para ti. Amén. Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Danzaría siempre, Dios, por tu gran amor. Sí, amén. Aleluya. Con sus palmas, hermanos, todos alabamos al Señor. Hacia todo lugar, que si tú estás conmigo, ¿quién es contra mí? Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Danzaría siempre, Dios, por tu gran amor. Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Danzaría siempre, Dios, por tu gran amor.
tus ángeles llamar, porque el gozo está aquí. Porque el gozo está aquí. Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Danzaría siempre por tu gran amor. Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Danzaría siempre, Dios, por tu gran amor. Y estamos cantando. Somos felices y estamos cantando. Aleluya. Pues somos libres. Si pudiéramos mirar, encontrar tu sonreír y a tus ángeles amar, porque el gozo está aquí. Porque el gozo está aquí. Porque el gozo está aquí. Sí, Señor, aleluya. Y la única razón de nuestra adoración es Jesús, amén. Aleluya, díselo al Señor, hermano, ahí con tus palmas en tu lugar. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor, te exaltamos, oh Rey. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Señor, nadie como tú, Rey. Aleluya, te adoramos, Señor, y nos gozamos en su presencia, amén. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza, y entonces diré a la
Vamos todos juntos. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, aleluya, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mi labio es de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mi labio es de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. gózate, Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. El Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. pues ha llevado todo mi dolor.
hecho libres el Señor. ¿Cuántos se gozan en esta hora? Goces, hermano, y alegres en el Señor, porque grande y fuerte es nuestro Dios. Su amor, amén, es grande y nunca se acaba. Vamos a decirle: Señor, quiero recibir hoy ese amor que tú tienes solo para mí. Quiero recibir hoy tu amor y nada más. Señor, por tu gracia, oh Dios, hoy tengo salvación. Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar. Tú eres real, Señor. Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar. Tú eres real. Dile al Señor, hermano, quiero recibir. Quiero recibir hoy tu amor y nada más. Tu gracia, Señor, por tu gracia, oh Dios, hoy tengo salvación. Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar. Tú eres real, aleluya. Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar. Tú eres real. Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar. Tú eres real. Tu amor es grande, grande así como es solo Él. Aleluya. Sí, Señor, te exaltamos, oh Dios. Grande y fuerte es el Señor, amén. Declare, hermano, y proclame en esta hora: grande es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Aleluya. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios.
¿Cuántos le dan la gloria al Señor en esta hora? Amén. Alábale, hermano, adórale, exáltale, porque grande, poderoso es nuestro Dios. Conozco a un hombre de poder, dice el coro. Él me ayuda a luchar, me ayuda a vencer. Su nombre es Jesús de Nazaret. Grande y poderoso es nuestro Dios. Solo a Él alabamos y exaltamos en esta hora. Vamos así, mis hermanos, a hacer una oración por las ofrendas y los diezmos, pidiendo al Señor bendiga, hermanos, su casa, sigue el Señor proveyendo para todo, pero que también bendiga, hermanos, cada hogar, bendiga sus finanzas y se cumpla la palabra del Señor en Malaquías que dice: y abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Entonces vamos a orar con esa fe, amén, y con esa obediencia también, trayendo nuestras ofrendas y nuestros diezmos al alfolí. Yo le voy a pedir así a mi hermana Mari Castañeda nos dirija en la oración. Gloria a Dios. Así podemos pasar y traer nuestras ofrendas al alfolí. Amén. Daré lo mejor del trigo, de la miel de la roca te daré lo mejor del trigo. promesa de Dios para cada uno de nosotros. Vencerás, dice el Señor, te daré lo mejor del trigo. Hermano, el Señor cumple cada una de sus promesas. Nuestro Dios es fiel. En toda la escritura usted, hermano, va a mirar que Dios siempre fue fiel a sus promesas. Así como el Señor lo hizo con cada uno de los hombres y mujeres aquí escritos,
Dios lo sigue haciendo con cada uno de nosotros. Dios es fiel, amén. La presencia del Señor, hermano, es lo mejor que podemos disfrutar, es el mejor lugar, hermano, donde podemos estar. No nos cansemos de estar en su presencia, porque ahí nos vivificamos. Ahí, hermano, Él se glorifica en nuestras vidas. ¿Por qué no decirle en esta hora, Señor, tu presencia es el cielo para mí, Señor? Hermoso eres, Jesús. Ahí en ese lugar, amado hermano, levante sus manos, cierre sus ojos y adore un momento al Señor con nosotros. Cante con nosotros esta alabanza y dígale: no hay nadie como tú, Señor. Hoy te adoramos y hoy te exaltamos. Bendecimos tu nombre, Señor.
tu copa no se acabará y tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. No hay nada mejor, mi hermano, solo su presencia. Tu presencia es el cielo para mí. Y tu presencia es el cielo para mí. Y cantamos unidos a su nombre. Amor soy Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, presencia es el cielo para mí, oh Cristo, presencia es el cielo para mí, y mientras tenga vida esperaré. Sigue esperando, hermano. Cuando cara a cara te veré Y nada en este mundo, Señor, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. no se secará. Jesús, tu copa no se secará. Nunca se acabará. Jesús, tu copa no se acabará. Porque en su presencia, hermano, es donde fluye la sanidad. En su presencia, hermano, es donde viene el Señor y fortalece tu alma. Solo en su presencia, hermano, es donde nuestros pecados son perdonados, donde su sangre preciosa viene, hermano, y cubre nuestras vidas. En su presencia, hermano, es donde tu alma se encuentra con el Creador. En su presencia bendita es donde, hermano, la gloria del Señor se manifiesta. En la presencia de Dios es donde hay cambios. En la presencia de Dios es donde hay, hermano, fortaleza. En la presencia de Dios es donde hay un encuentro real y genuino con el Señor. En su presencia, amado hermano, en esta hora ven delante de Él y dile: Señor, tu presencia es lo que anhela mi alma. Tu presencia, Señor. Es el Solo delante de ti, cielo oh Dios. para Es mí. que hoy vengo, Señor, a rendirme, a entregarme ante tu presencia, Señor. Venimos a Tu postrarnos presencia para darte la gloria, para darte la
Levantamos nuestras manos, Jesús, para adorarte, para exaltarte, para bendecir tu nombre. Ahora vamos a decirle, hermanos, Señor, levanto mis manos, bendito Salvador, para adorarte. Hermano, y deja que esa adoración surja como un perfume grato delante de su trono. Quiero levantar mis manos. Oh, sí, Señor. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia. En adoración, Hijo de Dios. Recibe, Señor. Recibe, oh
Señor, y toda la honra en esta hora. Entregamos nuestra vida delante de ti. Solo tú eres digno de ser exaltado y de ser adorado. Recibe hoy, oh Jesús, toda la gloria, toda la honra, toda nuestra adoración. Recíbelo, Señor. Sea de tu agrado, mi Dios, porque hoy venimos a entregarnos una vez más, a postrarnos una vez más, a rendir nuestra vida y nuestro corazón delante de ti, Señor. Adorarte, bendito Jesús, a exaltar tu nombre. Recibe toda la gloria y toda la honra. Bendito seas hoy y siempre, Señor. Te adoramos, te exaltamos. Bendito tu nombre, al único Rey, amén, al soberano Dios, al único hermano que ha hecho de nuestra vida, hermano, algo maravilloso, porque su obra preciosa en nuestras vidas viene a traer gozo, viene a traer paz, viene a traer, hermano, ese renuevo que el mundo busca y que no lo ha encontrado y no lo hallará, porque solo se encuentra en Cristo Jesús. A Él dele la gloria y dele la honra, hermano. Vamos así a escuchar la palabra de Dios. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Mire cómo está de pie. Vamos a orar, hermanos, para que nuestro corazón principalmente esté más sensible, más receptible, porque también cuando venimos a la iglesia, hermanos, la mente le gusta viajar, le gusta pensar en lo que va a ser mañana, al rato, mañana o ayer, o lo que pudo haber hecho. Y sabe que en estos tiempos es más necesario prestar atención a la palabra de Dios, más necesario. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, la bendición, la oportunidad que nos das de estar en tu casa. Queremos pedirte, Señor, que nuestro corazón, principalmente nuestro corazón, Señor, esté sensible, humilde, receptible. Háblanos, Señor, conforme a la luz de tu palabra, que seamos bendecidos por medio de ella, que nuestro corazón, que es tierra, pueda ser sembrada esa semilla que va a ayudarnos, a bendecirnos, a enseñarnos, a ilustrarnos, para que podamos ser edificados cada día a través de ella. Gracias por los que estamos aquí, Señor. Si hubiese algún enfermo, cansado, preocupado, disipa todo, mi Dios. Para ti no hay imposibles. Creemos conforme a tu palabra que tú puedes hacer todavía milagros, prodigios, señales. Y mientras tu palabra sea predicada, Señor, si a ti te place, hazlo para la gloria tuya, Señor. Damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero pedirle, hermano, que abra su Biblia junto conmigo y me acompañe al Evangelio de Juan, capítulo 12, del 1 en adelante. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo del 1 en adelante. Ahí se lo van a poner en la pantalla también. Dice la Biblia de la siguiente manera: 6 días antes de la Pascua, llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor a Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de fragancia de perfume. Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume, que vale muchísimo dinero, para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Déjala en paz, respondió Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. Siéntese, por favor.
Esta semana, hermano, yo quisiera continuar con esta serie de mensajes que hemos estado desarrollando en relación a un Jesús diferente. He estado hablando cómo es que en estos tiempos, cuando se habla del nombre de Jesús, estamos hablando que pareciera ser que hay un abismo entre lo que la Biblia enseña sobre Jesús y la iglesia y lo que se ve en la actualidad sobre Jesús y la iglesia como consecuencia. Hablamos que este mes es un mes muy conocido, principalmente en el área hispana, porque es el mes en donde se concentra mucha mercadotecnia. Algunas religiones hacen diferentes eventos. Erróneamente, lo tengo que decir, no lo puedo ocultar. Caminar con las rodillas a ciertas distancias, pelándoselas literalmente. Ellos llaman cumpliendo mandas. Otros se reúnen en sedes religiosas y tienen una especie de celebraciones de la conmemoración de la muerte de Jesús, haciendo diferentes eventos. En el cristianismo no es la excepción. En el cristianismo sabemos que este tiempo, principalmente entre marzo y abril, que es cuando cae la fecha de acuerdo al calendario judío, sabemos que es el tiempo que nosotros traemos a la memoria la última semana de Jesús o los últimos días de Jesús. Yo he estado explicando que los evangelistas en realidad sí cronológicamente nos muestran lo que sucedió la última semana de Jesús. Y hace unas semanas empezábamos hablando. No hablé de la entrada triunfal porque lo vi el año pasado, ni otro de los eventos, pero sí hablé tiempos diferentes en sus días. Y mencionábamos hace unas semanas el mensaje que lo titulábamos precisamente, aquí aparece, mire, la purificación del templo. Y hablábamos que el tiempo en que Jesús llega a este lugar, Jerusalén, y ve cómo se convierte en un negocio su casa y toma esa acción inmediata de frenar el mercadeo. La iglesia no es un mercadeo, la fe no es un mercadeo. Que el hombre en la actualidad lo esté haciendo así no significa que es de Dios. Tengo la autoridad bíblica para cotejarlo de esa manera. Que hoy en estos tiempos la gente haga del evangelio, como en algunos lugares, ven por tu agua bendita, agua del mar Mediterráneo, del mar muerto, sal del mar muerto, y le venden las astillas de los clavos de Cristo y la garra milagrosa y tantas cosas. No hay Biblia para sustentar que nada de esto es bíblico. No existe. Al contrario, los apóstoles lo rechazaban porque el evangelio no es un mercadeo. El evangelio se trata de presentar a Cristo como el Salvador, de crecer en la vida cristiana como un seguidor de Cristo y de compartir el evangelio. Eso es en sí el evangelio. Todo la espuma y las luces y todo lo que le inventan en la actualidad, que le llaman metodologías, el problema radica que muchas de esas cosas le han dado más importancia que al evangelio, y eso es un problema. Entonces Jesús, cuando llega ahí, hablábamos que Jesús les pone un alto y les dice: mi casa es casa de oración. Y recitábamos que casa de oración venía desde el Antiguo Testamento, en donde Jesús estableció a través en los tiempos de Jehová, por los profetas, que su casa era un lugar en donde se iba principalmente a adorar, se iba a rendir el corazón como ofrendante, llevaban el animalito en el plan sacrificial. Y que la iglesia de ahora debe de saber qué hacemos en la iglesia. Aquí no es un changarro. No me malinterprete. Si usted de repente aquí encuentra a un hermano y le hace un trabajito, eso no lo hace un changarro. Changarro es que yo como pastor aquí saque mi OmniLife y les diga: hermanos, la bebida oficial de la iglesia. Y hermano, como dijo alguien en la actualidad, síganme en Instagram por $9.99. Transmitiré las profecías más actuales que Dios me dé. A eso me refiero yo. La iglesia no es un centro de entretenimiento. No venimos a entretener a la gente ni a cuidar niños. Se escucha muy crudo, pero es la verdad. La iglesia es un lugar en donde nosotros venimos
a aprender, a que se siembre la palabra de Dios en nosotros y nuestros hijos sean edificados a su edad. Lo veíamos posteriormente la siguiente semana, que fue la semana pasada, este segundo mensaje, que por ahí lo titulábamos la profecía, la destrucción del templo. Ahí brevemente lo comparto, hablábamos cuando los discípulos llevan a Jesús, por ahí dijo alguien, ¿verdad?, para calmarle los ánimos al maestro. Lo llevan y le dicen, mira las grandes construcciones, y decían los rabinos, el que no ha visto el templo, nunca ha visto nada mejor en toda su vida. Y cómo es que en el Nuevo Testamento, los rabinos erróneamente ponían más su mirada en el templo, en las adquisiciones, en las propiedades, al punto de idolatrar el lugar, que olvidar que ese lugar es un lugar simplemente en donde Dios había establecido para que se reuniera la iglesia. Y veíamos cómo Jesús lanza una profecía con doble cumplimiento. La destrucción del templo, que era para tumbarle toda la arrogancia a los fariseos principalmente. Roma llegó y el general Tito lo quemó, no dejó nada, porque lo había construido aquel hombre en aquellos tiempos. Y veíamos cómo es que también tiene Mateo 24, el tiempo en el que la profecía se va a cumplir. Cristo viene, y hablábamos lo importante que es que debamos de ser prudentes y fieles. Y hablábamos que esta profecía se va a cumplir. Cristo viene por su iglesia, y la importancia que la vida cristiana no es en sí el creer que por el hecho de tener una Biblia o ya me hicieron hermano, ¿verdad? Como en muchos lugares, ya eres hermano, aunque vivas como vivas, no importa. También Jesús tiene hijos malcriados. No, no es cierto. Él no tiene hijos malcriados. Los malcriados son los que ya están lejos. Él tiene hijos que van a la medida del varón perfecto y que hacemos la vida cristiana el estilo de vida para vivir conforme a su palabra. No somos perfectos, pero hablábamos que la expresión fiel y prudente tiene que ver con prevenir nuestras vidas y guardar nuestros corazones. Ese es el Jesús diferente que desafortunadamente la gente no ve, pero que está en la Biblia. El cristianismo no consiste en turistear el cristianismo, ¿verdad? Pues vamos a ver qué pasa. No. Pues vamos a probarle, a ver si aquí pega. No, el cristianismo es cuando Él entra en nuestro corazón, encontramos nuestra casa, una iglesia local, empezamos a servir, empezamos a compartir el evangelio, y se hace la vida cristiana un estilo de vida, no una opción para la vida del hombre. Así como cuando dice mi hermana, uso su ilustración, ella es chivista de corazón, hermanos. Llevamos la Shiva en el alma, rebaño sagrado y todo eso, ¿verdad? Usted sabe, bíblico, el Señor, su pueblo. Y ella a la misma vez le va a los Bravos, vive en Juárez. Y es muy amante, así de esas que le gusta ir y ver. Y antier me compartía, es que se pone bien suave el partido, Saúl, te desestresas. Cada quien ve su lado, ¿verdad? Sanamente. Y me decía, pero bueno, pues yo le voy a los dos equipos. Y se va a jugar los Bravos contra el Chivas. Dice, pues está difícil, ¿verdad? Pues le voy a los dos. Y le digo, no le puedes ir a los dos. O te haces para acá o te haces para allá. Y qué duro, ¿verdad? La vida cristiana no es así como que si me va bien, pues Señor, tú sabes que aquí estoy, pero si las cosas cambian, Señor, pues aguántame, estoy bien ocupado, tengo que resolver unos problemas y luego después ya vuelvo a la iglesia. No, la vida cristiana es una vida cristiana en donde yo debo de estar siempre en el camino de Dios. Esta semana, hermano, vamos a situar lo que sucedió después de que Jesús le dijo a aquellos hombres, mi casa, casa de oración. Y luego los discípulos lo sacan y lo llevan a contemplar las estructuras que había en aquel entonces, y les dijo, y se va a caer el templo. Ya andaba el maestro así calientito, diríamos los mexicanos. Recibe una invitación. Este suceso que vamos a hablar el día de ahora se cita no como lo acabamos de leer en la Biblia, porque si usted leyó junto conmigo, dice 6 días antes de la Pascua. Lo que pasa, voy a hacer la explicación bien breve. Lo que pasa es que los cronistas o los narradores, no crea usted que terminaban toda la frase así como que ta. No, ellos empezaban a escribir y en algunas ocasiones ponían el punto, pero después del punto, al volver a escribir, ya habían pasado varios días.
Entonces, nosotros nos enfrentamos ante un posible problema, algunos cristianos, los que por ahí no saben de este tipo de herramientas de la hermenéutica. Y es que cuando leen la Biblia así de giro, pues dicen, ah, caray, entonces, ¿qué está predicando el pastor? No, quiero aclarar. Cuando llegó Jesús a Betania, no crea que llegó luego y ahí anda Jesús, tráiganlo. Y llegó a la casa de Marta, de María y Lázaro. Y esta noche cenamos, ¿verdad? No, no pasó así. Lo tengo que aclarar. En realidad, cuando Jesús llega a Betania, pasaron algunos días porque los cronistas correctamente cotejan que cuando Jesús fue entregado o la noche que fue entregado fue una noche antes. En otras palabras, cuando Jesús estaba cenando con Marta, María y Lázaro, en realidad era probablemente un miércoles. Algunos dicen que no hizo actividad, se refiere a milagros. Y que posteriormente el viernes, en realidad, él ya estaba siendo colgado en una cruz. El jueves es cuando él estaba celebrando la cena. Son cuestiones crónicas, pero no vamos a entrar en ellas, pero yo lo tengo que explicar. Porque Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los cuatro hablan de este evento. ¿Pero qué cree? Este evento Jesús fue ungido en 2 ocasiones. Los cronistas dicen que fue ungido en primer lugar por una mujer a la cual él había liberado, una prostituta, algunos la ubican por allí, y que se encuentra en Mateo, Marcos y Lucas, y que esa parte fue simplemente cuando Jesús fue ungido, pero que el evangelio de Juan es el único evangelio que hace la diferencia, que Jesús no entró a la casa de Simón, el leproso, o del fariseo, como lo dicen otros evangelios, sino que Jesús fue directamente a la casa de Marta y de María. Ambos domicilios estaban en Betania, la diferencia es que uno había estado en el norte y otro en el sur. ¿Sabe por qué hago esta explicación? Porque esta es una de las explicaciones que los ateos en su libro 101 contradicciones acerca de la Biblia, ellos cotejan para decir que los narradores se equivocaron. Entonces, si puede haber aquí uno entre nosotros, ¿verdad? O puede haber alguien que vea el video y va a decir, no, ahí hay una contradicción bíblica. Ya di la explicación, no la hay. En realidad, cuando Jesús fue a Betania por segunda ocasión, cuando estaba por finalizar su ministerio, es cuando visitó a Marta, María y a Lázaro. Y ahora vamos a hablar, en esta tarde le he puesto por tema este mensaje, el valor de Jesús. Si alcanza usted a ver en la pantalla, está dividida la imagen. Espero que se logre apreciar de mi mano derecha a mi mano derecha, que es su izquierda. Se encuentra a un aparente Jesús con unas monedas, Judas, con unas monedas. Pero del lado izquierdo o su mano derecha se encuentra una mujer ungiendo al maestro. Esta tarde vamos a hablar qué valor le tiene Jesús al hombre. En otras palabras, cuando la iglesia o una parte de la iglesia, cuando la sociedad mencionan el nombre de Jesús, ¿qué valor le dan? ¿Sabe? Se dice que nosotros le damos valor a 4 cosas, hermanos. Nosotros tenemos valores, y cuando me refiero a valores no me refiero a principios, me refiero a la cantidad o lo cualitativo. Que nosotros generamos valores históricos. Por eso cuando usted ve ciertos eventos, hombres rinden homenaje, el Día de la Bandera, el Día de la Independencia, etcétera, etcétera, porque se les viene a la mente esos valores históricos, esos eventos. Existe el valor financiero. Esas personas que se dedican a vender y les ponen precio a sus productos. Está el valor también sentimental. Esas cosas que principalmente las mamás, ¿verdad? No me tiren de ese sartén porque ese sartén ha estado aquí, casi peleó conmigo en la Segunda Guerra Mundial y ese sartén y yo no nos vamos a ir, no, a la tumba se va conmigo ese sartén. Y uno ve el sartén, ¿verdad? Dejémoslas, son valores sentimentales. Pero hay un cuarto valor, hermano, que es el que vamos a atender el día de ahora. El valor espiritual de las cosas. El valor bíblico. Que en esta categoría, en mi opinión, es muy olvidada, muy descuidada, muy desatendida por un alto número de cristianos. No, pastor, yo amo a Jesús hasta la muerte como Pedro. Cuidado, ¿verdad? Porque ya ve Pedro lo traicionó, ¿verdad?
yo amo a Jesús. Ahorita vamos a ver cómo es el valor que se le da a Jesús. En estos tiempos la sociedad, cualquiera dice que ama a Jesús, cualquiera. Usted los ve, yo amo a Jesús, pero Jesús mismo dijo, a el que ama, guarda mis mandamientos. Es como cuando se dice que se ama a la esposa, ¿verdad? Pero usted ni un combo número 1 de Wendy's le picha, ¿verdad? Hasta caño. O viceversa, ¿verdad? No, yo sí cuido mucho a mi esposito, ¿verdad? A mi marido. Y sí, hermana, pero pues me lo manda sin lonche, ¿verdad? No es justo, ¿verdad? Me aventé el comercial porque se me acercaron unos hermanos. No, es broma, ¿verdad? Pero el valor de las cosas. ¿Cuál es el valor? Vamos a hablar de dos personajes bíblicos, que ambos tuvieron la decisión de rendirle el valor a Jesús que se le debe de tener. Así que el propósito de este mensaje es que nosotros vayamos a la Biblia y veamos la conducta de estos dos personajes, tanto como el de Judas, tanto como el de Marta. Porque ambos tenían percepciones diferentes sobre Jesús. ¿Y qué le parece si ahondamos primero sobre la vida de este hombre, ¿verdad? ¿Quién era Judas? ¡El traidor! Espérese, vamos a hablar acerca un poco de la vida de este hombre para poder conocer qué lo llevó a hacer aquel acto. Cuando hablamos de la vida de Judas, cuando mencionamos su apellido Iscariote, se dice que Iscariote viene del término Keriot. Keriot viene de la definición de un grupo social que existía en los tiempos de Jesús, que les llamaban los sicarios. Entonces, Jesús sí es correcto para los que no saben, ¿verdad? O los que apenas estamos por ahí viendo eso. Este hombre, Judas Iscariote, ya estaba en los tiempos de Jesús. Y Jesús lo eligió como uno de sus discípulos. Un asesino. Espérese, no se altere. En realidad Judas Iscariote tenía la fama de provenir de este grupo porque él simpatizaba a este grupo social. Cuando hablamos de Judas Iscariote estamos hablando de una persona que en su pensamiento él creía que los judíos deberían de ser libertados. Y cuando voltean a ver a Jesús, tanto como Pedro, que era celote, ambos tenían la percepción, este nos va a sacar de esta esclavitud y por eso nos vamos a unir a él, aun cuando todos fueron llamados por él. ¿Quién era Judas Iscariote? No solo fue uno de los 12 llamados por Jesús, sino también era el responsable de las finanzas. En los tiempos de Jesús la gente se pregunta, ¿cómo se mantenía Jesús? ¿Cómo vivía Jesús? ¿Tenía una casa? ¿Tenía un apartamento? ¿Una habitación? No, bíblicamente hablando, él mismo dijo, las zorras no tienen guarida. Y hablaba por él. Jesús, su estancia en la tierra, nunca obtuvo una casa propia. Pero él, mientras caminaba y evangelizaba como misionero, como evangelista, dice la historia y los cronistas y unos narradores que Jesús, cuando la gente lo identificaba como el Mesías, le ofrecían donativos para que continuara con su misión. Así que dentro de los 12 que él discipulaba, uno de ellos, ¿qué cree? Tenía que estar a cargo de las finanzas. ¿Usted a quién le entrega las finanzas si se las tuviera que entregar a alguien, hermanos? A alguien de confianza. Judas no solo era el tesorero. Algunos sitúan a Judas como un amigo íntimo de Jesús. Y esto es porque está profetizado, Salmo 41:9. Hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo, me ha puesto la zancadilla. Se está hablando una profecía que lo escribe el rey David, pero que en realidad es una profecía mesiánica que hace referencia sobre Jesús. Judas no solo era un hombre de la sociedad, por así dijéramos, salvaje, en el sentido de que él quería un cambio, no, sino también Judas era el mejor amigo, por algunos lo sitúan, de Jesús y el tesorero. ¿Quién era Judas? Judas era el hombre que también fue invitado por el llamado de Jesús para que fueran de 2 en 2 a liberar endemoniados. Él tuvo la experiencia probablemente de poder ser usado por el nombre de Jesús, como dice Mateo 10 del 1 en adelante, y se reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad
y toda dolencia. Cuando hablamos de Judas, la pregunta es, ¿qué valor le daba Judas al nombre de Jesús? Judas no solo fue un amigo íntimo de Jesús, no solo era el que estaba a cargo de las finanzas, no solo era usado por el mismo nombre de Jesús, sino se logra ver que en el corazón de Judas, de acuerdo al Evangelio de Juan, Judas tenía una ambición, hermanos, y es que Judas era un hombre codicioso. Mire, todos los pecados son terribles, no hay pecados bonitos, hermanos. La gente a veces quiere romantizar los pecados. Es que tuve que pecar. No hay pecados románticos. Todos los pecados son feos en el lenguaje de un niño. Son terribles en el lenguaje de un joven. Son maléficos para un adulto. Y el pecado de Judas que había en su corazón era la codicia. Por eso dice el Evangelio de Juan que cuando Jesús, como acabamos de leer al inicio, recibía los donativos, ¿sabe qué hacía Judas? Como los contadores, ¿verdad? Eran milpas, mil para acá, mil para allá. Por eso cuando vaya con un contador, tenga cuidado. No es broma, ¿verdad? Dios bendiga a todos los contadores, que no roben, por favor. Porque la codicia es un pecado muy feo, hermanos. Si en algún momento de su vida usted está experimentando avaricia, sáquela rápidamente de su corazón. No decimos con esto que entre más pobres, más santos, ¿verdad? No. Pero la avaricia es algo muy feo que daña la comunión con Dios. Al grado que la Biblia enseña que Judas se le invitó a que entregara a Jesús. Cuando usted lee los relatos en la Biblia, usted encuentra que este hombre, Judas, ahora la pregunta es, ¿por qué el Sanedrín buscó a Judas para que entregara a Jesús? ¿Por qué no a Pedro? ¿Por qué no a Mateo? ¿Por qué cree, hermano? Porque era del que menos se iba a desconfiar, por la cercanía que tenía con Jesús. Porque conocía prácticamente en el anillo íntimo de Jesús, conocía quién era él. Y se le acercan por ahí los del Sanedrín y le dicen a Judas, entrégalo. La historia muy conocida dice la Biblia que fue vendido por 30 monedas de plata. Que 30 monedas de plata en aquellos tiempos era el salario, hermano. ¿De quién cree? De la recompensa de un esclavo. Por eso es que cuando usted ve Éxodo 21:32, en donde Dios les empieza a establecer leyes a los hebreos y le dice, si un animal tuyo cornea, o sea, le entierra el cuerno a un siervo tuyo y se muere, dice el libro de Éxodo, tú le vas a tener que pagar 30 monedas de plata por la muerte de tu siervo al que lo perdió. Judas vendió al maestro por 30 monedas de plata. En otras palabras, el costo de un esclavo. ¿Cuánto vale Jesús para cada uno de nosotros? Porque el valor de las cosas se dice que se produce en 2 eventos. Uno, en lo que yo lo quiero vender. Como cuando usted dice, ¿verdad? Quiero 1000. Y le dice a la otra persona, pero es una garra. Sí, pero tú no sabes la historia que tiene esa garra. Se sitúa en el valor que usted le da. Pero ¿qué cree? El valor de las cosas también se sitúa en lo que lo compra la otra persona. La otra persona, si vale 1000 y usted le dice, te doy 100, y usted decide aceptar, porque para esa persona son suficientes 100. En la vida cristiana, hermano mío, ¿cuál es el valor que le damos a Jesús? ¿Cuál es el precio que le damos a nuestra vida cristiana? Porque, ¿sabe? Es interesante que en la vida cristiana se reniega, se objeta, se revela, se aparenta, se producen cambios a manera de conveniencia en nuestra relación con Dios. Judas es un vivo ejemplo de lo que una persona le pone el precio al nombre de Jesús. Qué interesante es que la vida de este hombre y su acto, aun cuando lo vemos como un traidor, un canalla. ¿Sabía usted que el nombre de Judas en la Biblia era muy común? Era como un Pepe. Sí, en la Biblia se mencionan como 8 Judas en el Nuevo Testamento. Al punto que después de lo que hizo Judas, no, pues olvídese, ¿quién tiene un pariente que se llame Judas? No.
Porque el valor que se le dio al nombre de Judas en la Biblia después de la traición que hizo a Jesús es lo más denigrante que puede haber. Y la pregunta es, ¿cuál es el valor que usted y yo le damos a Jesús? Es una pregunta que nos lleva a la reflexión, en donde, ¿cuál es el valor que le damos a la vida espiritual? ¿Con qué frecuencia cuidamos nuestra vida espiritual? Judas la vendió por 30 monedas de plata. Tal vez nosotros no la vendemos así, hermanos, porque no pedimos dinero por ella. No tenemos un Jesús al cual podamos vender. Pero sí tenemos la conciencia del valor que le damos a nuestra relación con Dios. Es como los padres a los hijos y los hijos a los padres. ¿Cuánto valen tus padres, hijo? ¿Cuánto valen? Si yo te pusiera una cantidad, ¿cuánto valen? Es difícil pensarlo. No dudo que haya uno que otro cínico, ¿va? No, pues yo me conformo con 1 millón. ¿Cuánto vale tu pareja, hermano? Gratis, pastor. ¿Cuánto vale tu pareja? Lléveselo, con que se la lleven, pastor. Les pago el shipping y handling. El valor que le damos a las cosas es en realidad como aprendemos a vivir sobre de ellas. Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuánto vale Jesús? La vida espiritual, la vida cristiana en nuestra relación con Dios. ¿Cuánto vale? ¿Cómo la cuidamos? ¿Cómo es que le damos ese valor? Vamos a ver el otro lado de la moneda, porque vimos que Judas en realidad solo costó 30 monedas de plata, al punto que dice la Biblia que noche después Jesús ya había escuchado previamente que los fariseos lo querían apresar, pero no sabían en dónde se encontraba. Unos dicen que Jesús se escondía, Jesús nunca se escondió, fue público completamente. Pero era necesario que se parara en un lugar llamado Getsemaní, que no voy a hablar de él porque hablé el año pasado. Pero ¿qué dice la Biblia? Que le dicen los del Sanedrín a Judas. Bueno, ¿y dónde está ubicado? Yo se los voy a entregar. Le pagan. Dice la Biblia a uno de los evangelios que se va con unos soldados, otros hombres con palos, y él les dice, al hombre que le bese la mejilla, ese es Jesús. Así que se acerca y le dice la palabra Rabí. ¿Sabía usted, hermano, que cuando usted lee las interacciones que hay entre Judas y Jesús, previo a este evento, cuando lo entrega, jamás lo reconoció como el Mesías? En otras palabras, Judas no pudo entender el valor que tenía Jesús en su vida diaria. Y cuando lo entrega en un acto cínico. Y por eso se acerca y le dice, Rabí, y lo besa. Y Jesús le responde, ¿así es como entregas a tu maestro? Y dice la Biblia que ahí es cuando Jesús es apresado. Y aun cuando Judas siente ese resentimiento y va y devuelve las monedas y se las rechazan, cuando usted ve el evento de Judas, que Judas en su desesperación, vamos a llamarlo, en su acto de querer arrepentirse, que no era un arrepentimiento, solo era diría alguien, sentía remordimiento. Y va y se ubica sobre un árbol y se cuelga y se tira. Dicen algunos estudiosos que esa tierra le pertenecía a él. Y que esa tierra la ocupó, no porque la encontró como un lugar a donde ir a suicidarse, no. La ocupó porque él había pagado por los 3 años y medio que le estuvo robando a Jesús. En otras palabras, ya se estaba haciendo de su casita. Y ese lugar, dice la Biblia también, que jamás fue fértil. Jamás tuvo un buen futuro. ¿Por qué? Porque ahí estaba la decisión de un hombre que le dio el valor a Jesús a un costo tan bajo que lo vendió a cambio de su salvación. Hermanos, Judas es la imagen y la representación de cómo es que en estos tiempos la gente le da el valor a su relación con Dios. A algunos les vale orar, perdón la palabra. Si pueden orar, oran. Si hay chance para orar, oro. No tuve tiempo de alimentarme de la palabra de Dios, estoy ocupado. Ese es el valor que le das a Jesús.
no puedo ir a la iglesia esta semana. Ese es el valor que le damos a Jesús. No puedo evangelizar. Ese es el valor que le damos a Jesús. Judas es la imagen de un hombre que en ningún momento, en todas las oportunidades que tuvo, pudo ver lo que tenía enfrente de él. Hoy en estos tiempos se vive un cristianismo muy similar. La gente no sabe a quién tiene enfrente de él cuando le entrega su vida al Señor. Pero Marta, es la otra parte contraria que también vale la pena mencionarla a ella. Dice la Biblia que cuando llega Jesús a la casa de estas mujeres y junto con Lázaro, una hace de comer. Y dice la Escritura que la otra, sin pensarla, así lo ve usted, ve a Jesús sentado y trae un alabastro. Un alabastro de nardo. Se dice que en aquellos tiempos para conseguirlo provenía de las tierras de la India. O sea, en otras palabras, solamente la gente pudiente podía tener acceso a ello. Al punto que hoy por hoy, fíjese, investigué esta mañana cuánto vale el nardo. ¿Cuál es el mejor lugar para consultar una compra? Amazon. 0.03 onzas, o sea, 10 mililitros de nardo vale $75. Esta mujer, el alabastro que tenía en sus manos, era el equivalente a aproximadamente medio litro de nardo. Que en aquellos tiempos medio litro de nardo tenía el valor cuantitativo de 300 denarios. Y 300 denarios era el valor cuantitativo del pago de un obrero por un año. Un año. Mire cuánto Judas vendió y le dio el valor a Jesús. Y cuánto esta mujer, por el hecho de ver a Jesús en su casa, cerca de él, no perdió la oportunidad y se atrevió, en mi opinión, hermanos, a entregar no solo su herencia y su inversión, su futuro. ¿Sabe por qué? Porque si lo tenía en su posesión, lo más probable era para que en algún momento de necesidad lo pudiera vender. Pero no es el hecho del nardo, no es el hecho de querer derramar sobre Jesús un alabastro. Es la actitud interna de cuánto valía para ella Jesús. ¿Cuánto valía para ella? Hermanos, voy a hacer una pregunta seria pero ilustrativa. Si usted escuchara la voz del Espíritu Santo y le dijera, dame un año de tu salario. Dámelo. ¿Se lo daría? Los puse a pensar, ¿verdad? No. Es mucho. Esa no es la voz de Dios. Dios no se va tan recio. ¿Sabe? Esta mujer jamás escuchó la voz de Jesús que le dijera, vierte tu alabastro. Fue algo que ella voluntariamente hizo. Porque el valor que se le da a Jesús es el valor que representa para nosotros nuestra relación con Dios. Mira qué importante es que nosotros los hijos de Dios reevaluemos el costo de la gracia y de la salvación, el costo de la protección, de la misericordia, de la generosidad de nuestra relación con Dios. Porque cuando lo vemos desde esa perspectiva, nos vamos a dar cuenta que estamos totalmente endeudados con Dios hasta el cuello. Y lo digo en el buen sentido de la palabra. Y que la vida cristiana no es una opción, que la vida cristiana es una entrega. Que la vida cristiana no es algo que se pone en balanza. La vida cristiana es una prioridad que se le da a Dios. Esta mujer, dice la Biblia que cuando vertió el alabastro, dice que toda la casa se llenó del aroma que tenía este alabastro, que seguramente era un aroma muy delicioso, muy rico, una fragancia muy exquisita seguramente. ¿De qué manera nosotros podemos evaluar nuestra relación con Dios? Porque la Biblia dice en el Antiguo Testamento que cuando nosotros oramos a Dios por medio de los sacrificios, como en aquel entonces, dice que el aroma que salía de los animales era un aroma agradable para la presencia de Dios.
Y el libro de Apocalipsis enseña que delante de la presencia de Dios, Juan el teólogo logró ver las oraciones de los santos como un aroma agradable delante de Dios. ¿Cuál es el valor que nosotros tenemos la vida cristiana delante de Dios? ¿Cuál es? ¿Cómo yo sé que estoy evaluando correctamente mi relación con Dios? Bueno, cuando nosotros estamos evaluando correctamente nuestra relación con Dios, incluye ciertos principios, y el primero es honrar a Dios. Algo que se valora, se honra, como los padres. Si realmente amamos a nuestros padres, los honramos, hijos. Es en serio lo que les estoy diciendo, chavos. Los honramos. Es que es bien geniudo, nomás quiere. Hónralo. No, es que no es justo. Tú vives en ese pensamiento, hónralo. Por eso la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero ¿cuál es el valor que le damos a nuestra relación con Dios? Honrar a Dios, ¿sabe qué significa? Reverenciarlo. Significa ponerlo en primer lugar. Significa que nuestras decisiones están basadas en la palabra de Dios y no en momentos de arranque o en pensamientos propios. Dos, ¿cómo se valora la vida cristiana? Y se le da un valor correcto ante los ojos de Dios, no solo honrándolo, sino también amándolo. Cuando las cosas se aman, yo he visto personas, hermanos, literalmente, que cuando mueren sus mascotas, pareciera que se les murió un hijo, que no estoy objetando, es un sentimiento muy propio. Pero me llama la atención el impacto que puede tener el darle amor a un animalito. Y mi pregunta es, ¿cuánto amamos a Dios? ¿Cuánto amamos el nombre de Jesús? Cuando se ama a Dios, hermano, ¿sabe qué? Se vive solo en un pensamiento. Porque no quiero faltar al respeto a mi relación con Dios, no puedo hacer esto. Porque no quiero embarrar el nombre de Dios, no puedo hacer esto. Como José el soñador, ¿se acuerda? ¿Cómo me voy a meter contigo, mujer? En realidad José el soñador no era una religión lo que vivía, porque le voy a decir una cosa, la religión pasa por los pies cuando uno tiene una tentación y cae sobre de ella, es lo que menos se piensa. Pero cuando se tiene un valor hacia Jesús, las tentaciones, uno se da cuenta cuál pesa más y cuál realmente tiene más valor. ¿Cómo se valora la vida cristiana en Dios? ¿Cuál es el valor que tiene Jesús? No solo cuando se honra y cuando se ama, sino también cuando se entrega. ¿Sabía usted que cuando Jesús estuvo posteriormente al siguiente día y dijo la frase, Señor, que esta copa, de ser necesario que pase, pero si no tiene que pasar, pues que se haga tu voluntad, ¿verdad? Ese acto de esa frase que dijo Jesús en el Getsemaní es un acto de un hijo que ama al Padre. Es un hijo que básicamente se rinde a los designios del Padre. ¿Y sabe cuándo se valora a Jesús? Cuando Dios toma decisiones que no son cómodas para nosotros. No son cómodas. O que Dios permite situaciones que no son cómodas para nosotros. Pero nosotros decidimos rendirnos a su voluntad. No renegar, no alterarnos, no caer en la preocupación o en la frustración. Todo está en las manos de Dios. Y ahí es cuando nosotros le damos valor a la relación con Dios. En el siglo XIX, en la Segunda Guerra Mundial, hubo un hombre llamado Bonhoeffer. Es un pastor, escritor, teólogo, y sí tiene títulos, hermanos, la verdad, misionero. A él le tocó vivir los tiempos nazis, de los fascistas. Y se dice que este hombre, cuando comenzó a observar que el comunismo se introdujo dentro de la iglesia, él escribió un libro que se llama La Gracia Barata. Si usted lo puede comprar, yo se lo aconsejo. Yo lo he leído digital, no lo tengo impreso porque no es fácil encontrarlo. En este libro se dice que él hizo un análisis del comportamiento de la vida cristiana en los tiempos del comunismo. ¿Esto qué tiene que ver con el mensaje de hoy? Mucho.
Porque cuando se introdujo el comunismo en la iglesia, lo que Adolfo Hitler quería era desmembrar la iglesia que estaba en aquellos tiempos en Rusia. De tal manera, hermano mío, que dice que comenzó a comprar a los pastores, a decirles: te voy a dar favores si tú me das las direcciones de las ovejas. O sea, le pasó como aquel chinito, o cabeza o cuello, ¿verdad? Y se dice que en aquellos tiempos muchos pastores, hermanos, comenzaron a entregar a sus ovejas. Y Bonhoeffer escribió este libro que se titula La gracia barata. En uno de sus capítulos muy interesantes, él hace una reseña y una sinopsis en donde hace una defensa al valor de Jesús. Y él dice: ¿qué vale más? ¿El bienestar de tu vida o el bienestar de tu salvación? ¿Qué tiene más valor? ¿Tus necesidades económicas o tu recompensa en el cielo? ¿Qué tiene más influencia? ¿Seguir vivo o encontrar una eternidad? De tal manera, hermano, y hay una de los libros que yo más disfruto, sinceramente, me lleva a reflexionar de mi relación con Dios. De tal manera que este hombre dolorosamente llegó a ser cautivo por Hitler y posteriormente fue llevado a un campo de concentración y fue muerto, murió. La reflexión de este libro es que este hombre nos lleva y nos invita a que como cristianos nos demos cuenta cuál es el valor que tiene Jesús en nuestra vida diaria. Acompáñame, hija. Judas es la imagen de un hombre que puede tener a Jesús enfrente, puede ver las maravillas de Dios, la misericordia de Dios, la protección de Dios, la gracia de Dios. Puede tener enfrente de sus ojos los milagros que Dios ha hecho en su vida, pero ¿qué cree? No los valora. Como cuando nosotros le decimos a nuestros hijos: no valoras mi esfuerzo. Y luego el hijo lo mira así, en cara ve así, de mustio. Como cuando tú te sientes que en tu trabajo no valoran tu esfuerzo. Y ves a tu jefe, o sea, no es que se lo quieras mandar al Señor, ¿verdad? Pero si se va, mejor. Porque no valoran tu trabajo. Como cuando tú inviertes en algo y la gente menosprecia lo que tú hiciste. Ese sentimiento que se siente, que es muy incómodo, es muy frustrante, es muy cínico de las personas hacia uno, es el mismo sentimiento que Judas expresó hacia Jesús. ¿Y qué cree, hermano? Es el mismo sentimiento que a veces nosotros expresamos hacia el Señor. Así lo expresamos. Es que hoy en día usted se ve cristianos que andan así como las ondas del mar, a donde los lleve el barquito. Pero es que usted ve cristianos en la actualidad que nomás cuando saben que van a venir a la iglesia comportan mejor su actitud con su prójimo. Por eso es que usted ve creyentes de repente, convenencieros. Cuando van bien las cosas, ahí sí le entran. Pero cuando las cosas cambian por un panorama divino, ¿qué cree? Se limitan, se abstienen. ¿Cuál es el Jesús? El valor que nosotros le damos. Judas dejó muy en claro cuánto valía para él. Pero ¿cuánto valía para Marta? No le importó. No hay costo para agradecer la visita del Señor. No hay. Puedo darlo todo y no importa. ¿Cuál es el costo que le daba a esta mujer? Lo mejor para él. Si él está aquí, entreguémosle lo que a él le corresponde, adoración. Si soy hijo de Dios, mi vida cristiana tiene un valor y fue derramado en la cruz del Calvario. No murió cualquier hombre, murió el Hijo de Dios.
No murió un ángel. La salvación no es temporal, en el sentido que una vez en el cielo se va a cansar y ya nos va a bajar a la tierra. No, es eterna, así lo describe la Biblia. Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin de todo esto. ¿Qué valor le da Jesús a cada uno de sus hijos? Un alto precio que aún la Biblia describe, la carta a los Colosenses, que tuvo la capacidad de quitarse su corona, quitarse su capa, por así decirlo. Así lo interpretó el apóstol Pablo. Y dijo: voy a vivir como siervo a favor de ustedes para darles el valor que el pecado les quitó. ¿Y qué cree? Fue un alto precio, alto, tan alto que la gracia se tiene que dar gratuita. ¿Y sabe por qué? Porque no la alcanzamos a pagar. No hay costo, no hay vida, no hay tiempo, no hay sentimiento, no hay acción y decisión que pueda pagar la salvación en una especie de canje. Y lo único que podemos hacer y lo único que Dios nos demanda a través de la Biblia, ¿qué cree que es? Valórame. Por amor, por gratitud, por voluntad. Valórame por lo que hice por ti. Cuando se vive así, mira, no hay día que pases por alto lo que hizo por ti. En serio, hermano. No hay día, aunque estés muy ajetreado, le das el valor a tu relación con Dios. Le das importancia a las cosas espirituales. Les das la prioridad que corresponde. ¿Qué tiene que no ore un día? ¿Qué tiene que no vaya a la iglesia? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene, hombre? Todos pecamos. Hasta el pastor peca. ¿Qué tiene? A todos se nos va la onda. Cuando una persona comienza a pensar así, es porque está depreciando su relación con Dios. El que verdaderamente la valora, ¿qué cree? Se arrepiente, se limpia, se purifica en la presencia de Dios y se pone de pie, como dice el proverbio. Si el justo cae 7 veces se levanta. ¿Por qué? Porque es una manera de decirnos, porque le das valor a la vida en Dios. El Jesús diferente que nos muestra la sociedad es un Jesús que te pasa todas. Es un Jesús que parece Junior, te da. No es cierto. Él ya dio todo en la cruz del Calvario, ya lo hizo todo. Y escúcheme bien, si aún Dios nos quitara todo, no importa. Si la salvación en nosotros es más que suficiente para vivir la vida y un día esperar su llegada. No importa. Cuando se piensa así, es cuando realmente se valora la vida cristiana. Pero ¿qué crees, hermano? Vivimos balanceando la vida cristiana a ver qué conviene y qué no conviene. No vivas así. Dale valor a tu salvación. Dale valor a tu relación con Dios. Dale valor a lo que hizo por ti. Dale valor. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen. ¿Sabías tú que bíblicamente cuando tú estás dormido, ángeles van alrededor de ti? ¿Lo sabías? ¿Sabías tú que cuando nos congregamos, ángeles cubren espiritualmente la casa de Dios? ¿Sabías tú que cuando vas en tu vehículo y si por alguna razón entorpeces tu volante, hay ángeles enviados por Dios? Dice Hebreos que son mensajeros enviados al servicio de nosotros, no para mandarlos, no, que son enviados directamente por Dios para proteger nuestras vidas. Porque el valor que Dios le da a sus hijos es inmensurable. No hay manera de medirlo, no hay manera de llevarlo a lo alto, no hay. Por eso cuando el cristiano entiende quién es Jesús, qué es la vida cristiana, ¿sabes qué hace el cristiano? Como todo buen creyente, perdón, Señor, tengo que volver a reivindicarme, tengo que volver a apropiarme, tengo que volver a situarme en donde estoy. Y comenzamos a volver a valorar nuestra relación con Dios. Hay un dicho en el mundo que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿verdad? ¿Qué crees? Aquí no aplica esto.
Porque aquí si lo pierdes y nosotros morimos, ya no hay vuelta atrás. Por eso Jesús usó estas palabras. Déjala. Al que mucho se le perdona. La versión Valera dice mucho está agradecido. Pero las otras versiones, acertan más, dice mucho ama. Es necesario amar a Dios con más fuerza, con más ahínco. Es necesario valorar la vida cristiana hoy más que nunca, hermano. Póngase de pie en esta tarde.